en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que tiene una agenda súper interesante, y de esa agenda elegimos y agradecemos además la posibilidad de charlar un ratito con dos investigadoras que vienen desde Entre Ríos a compartir. En el caso de Patricia Fasano, a quien saludamos, que es docente, investigadora. Gracias por estar acá. Viene de la comunicación, y de la comunicación comunitaria, y también Lucrecia Pérez Campos, con quienes vamos a charlar y vamos a compartir este último tramo del programa. Gracias por venir, Lucrecia, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, gracias. En el caso de Patricia, la experiencia de ella hoy, ayer y bueno, un poco también compartiendo el trabajo con comunicación comunitaria. Contanos un poco esa experiencia. Bueno, te cuento que las tres que estamos acá visitando la radio trabajamos en el área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo particularmente soy la que además de tener la formación de grado en comunicación social, después hice los estudios en antropología, maestría y doctorado, y en esas tres investigaciones, la de grado y las dos de posgrado, trabajé sobre comunicación comunitaria de diferentes maneras. El libro que presenté el primer día de las jornadas ayer fue una investigación que hice en la radio comunitaria Doña Munda de Paraná, una etnografía, en la cual, digamos, a través de la investigación que hice ahí en la radio, yo me metí un poco en la historia de las radios comunitarias en la Argentina y cómo el proyecto del uso de la radio para lo que se llamaba hace algunas décadas la promoción social y humana entró de la mano de la Iglesia Católica. También esto sucedió en Paraná, y bueno, y cuánto tuvo que ver la Iglesia Católica en la diseminación de cierta filosofía en relación con el uso de los medios de comunicación para fines transformadores de lo social y político, etcétera. Bueno, y lo que fue pasando después con digamos, el deterioro de esos proyectos, el debilitamiento de esos proyectos, el surgimiento de otros, bueno, etcétera. Y ese fue el libro que presenté ayer, que es una investigación etnográfica, y por eso lo presenté ayer en el marco de las jornadas, ¿no? Además, interesante pensar el abordaje de la comunicación comunitaria desde la universidad. Sí. Es un desafío y en muchos lugares es como una deuda. Sí, de hecho nosotros trabajamos desde la universidad con grupos, con distintos grupos, algunos son de medios comunitarios, otros grupos son en las unidades penales de la ciudad de Paraná, otros grupos, por ejemplo, son productores y productoras hortícolas, con los temas de soberanía alimentaria. En algunos otros momentos, porque el área de comunicación comunitaria tiene ya 16 años, y en esos 16 años hemos tenido proyectos que luego terminaron, pero hemos trabajado problemáticas de género en barrios, producciones, siempre tratando de apuntar a la producción de piezas o prácticas comunicacionales en las cuales, digamos, a través de las cuales la gente que participa pueda de alguna manera elaborar su situación, redefinirla y nombrarse de otro modo, ¿no? Sí. Y en el caso tuyo, Lucrecia, ¿cómo es la experiencia? Porque nos decían, estás trabajando en las cárceles, digamos, ¿no? O con las personas que están privadas de la libertad. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, en este camino que describía Patricia, uno de los proyectos y una de las inquietudes que surgieron después del surgimiento del área de comunicación comunitaria fue la educación en contexto de encierro. Un poco casualmente, un poco porque conocíamos algunas experiencias culturales que se estaban empezando a realizar en las cárceles allá por el año 2005. Nosotros propusimos un espacio de comunicación comunitaria, y que tiene como dos patas, podríamos decir. Por un lado, siempre a partir del derecho a la educación y a la comunicación y a la cultura de todas las personas, y también las privadas de su libertad, que muchas veces esos derechos los tienen
desactivados o un poco más restringidos. Por un lado, nuestra formación y nuestra nutrición permanente en el área de comunicación comunitaria, tratando de sostener espacios de comunicación participativa, dialógica, tratando de conocer ese contexto y de que, como dijo Patricia, de allí salieran las formas más deseables para comunicarse. Por ejemplo, surgió en las primeras épocas la radio, se llama FM Chamullo, no es una radio de verdad como esta, sino una experiencia de radio abierta. Y por otro lado decía, la educación en contexto de encierro, que muchas universidades, la mayoría de las universidades del país, está encarando y teniendo como un camino cada vez más sostenido en ese sentido, ¿no?, de garantizar el derecho a la educación, porque ha crecido mucho, se ha logrado sostener, y si bien hay muchas luchas por dar, nosotros somos una de las universidades con podríamos decir un modesto programa de extensión dentro del área de comunicación comunitaria. Pero bueno, ha sido un camino de mucho aprendizaje, de cambiarnos la cabeza en un montón de prejuicios y de desconocimiento. Bueno, el prejuicio en general va acompañado de la ignorancia, ¿no? Y de aprender a escuchar, de conocer, cómo son las reglas de funcionamiento, cuáles son, por dónde pasa lo que no está apresado. Y creemos que en nuestro espacio, que ahora desde hace 5 años estamos haciendo comunicación y teatro, que también tiene que ver con esa dimensión de la comunicación que involucra al cuerpo, a las voces, a la creatividad, porque tanto los muchachos como las chicas, así le decimos a nuestros compañeros talleristas, crean sus propias obras o deciden incursionar por algunos textos breves, interpretarlos y bueno, ahí crear una cuestión muy festiva, muy lúdica, que va consolidando por ahí lazos entre las personas privadas de su libertad, entre ellos y nosotros, y de alguna manera con la universidad, en esta patita que somos, como un aula, sería como un aula fuera del edificio de la facultad y de la universidad. Y ya que estamos en estas jornadas de etnografía, digamos, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la etnografía, de estos métodos cualitativos que están discutiéndose, al trabajo que hacen, a pensar el abordaje o la propuesta de la comunicación comunitaria? Bueno, justamente dentro de un rato voy a participar de un conversatorio que está orientado a tratar de presentar cuáles son las características de la etnografía en la zona litoral. Y justamente lo que voy a presentar de mi parte, de lo que tiene que ver con Entre Ríos, es que en nuestro caso el uso de la etnografía, por no haber una carrera de antropología cerca, porque la carrera de antropología más cerca para nosotros es Rosario, y si no, ya estamos hablando de Posadas, ¿no? Sí. Que estamos hablando de muchos kilómetros. Entonces, no es una región donde la antropología haya sembrado una huella importante. Entonces, el uso de la etnografía viene más por el lado de la extensión, de la necesidad de quienes hacemos extensión universitaria, de tener una herramienta, que en este caso es la etnografía, que nos permite comprender de una manera sistemática mejor a nuestros interlocutores, a las personas con las que trabajamos, los grupos sociales que a veces tienen lógicas diferentes, específicas, que no comprendemos. Entonces, el trabajo extensionista lo hacemos siempre acompañado del registro etnográfico, que nos permite, por un lado, avanzar en procesos de conocimiento, y a veces los convertimos en procesos de investigación. Pero además también cumple una función de socializar con el equipo extensionista, al interior del equipo extensionista, de una manera pormenorizada, detallada, lo que sucede, y para poder ir desarrollando un trabajo reflexivo, ¿viste? Y al mismo tiempo evaluativo, si se quiere, de la propia práctica, ¿me entendés? O sea que es un doble uso que hacemos de la etnografía para el trabajo en terreno. Al mismo tiempo que, por supuesto, la usamos en el modo tradicional en que ha sido creada la etnografía, que es para investigar las cuestiones sociales, ¿no? Desde la antropología. Y en el caso de la cárcel, para quienes venimos por ahí también
acercándonos desde la periferia y a veces con muchas dificultades a contextos de encierro. ¿Qué aporta la etnografía? Bueno, en principio, como dijo Patricia, es un proceso de tratar de comprender, de inteligir eso que se nos presenta como una otredad muy grande al principio, ¿no? Y también ahora que ya no son tan otros y otras, poder también desfamiliarizarnos, desnaturalizar, o sea, poder alejarnos un poquito en el proceso de escritura y de ver lo que, estando adentro, casi mimetizado en algunos casos, nunca perdemos la noción de quiénes somos, por supuesto, y que vivimos en el mundo libre y que solo compartimos 2 o 3 horas por semana con cada uno de los grupos. Nos permite desnaturalizar lo que ya de tan transitado se nos parece como muy familiar. Entonces, bueno, escribir, el acto de escribir es también sacar dentro de uno, involucrarse uno, porque puede expresar cómo nos sentimos, lo que vimos, cómo era el humor de esa tarde, y también pensaba otra cosa mientras hablaba Patricia, que es bueno, esa cuestión de estos escenarios, como todos los escenarios sociales. A nosotros se nos presenta como altamente complejo y con múltiples dimensiones. Uno no alcanza a ver, a escuchar y a registrar todo lo que sucede en ningún escenario social, ¿no? Pero al estar 2, 3, 4 personas que venimos de la universidad con una tarea de coordinación, de facilitación de las actividades de cada taller, esos múltiples ojos que somos y oídos, como trabajamos en colaboración y registramos también en colaboración, nos permite tener un poquito más amplio el zoom, para ver, escuchar lo que no escuché, ver lo que no vi, pero que escuchó y vio mi compañera, mi compañero. Y en ese sentido, bueno, la escritura, que es la herramienta básica, que cuesta, que lleva tiempo, y la reflexión permanente, que nos permite volver después cada vez a los terrenos, con información nativa, digamos, con los puntos que nos ha marcado ese grupo, para planificar nuevas cosas, para torcer el rumbo, para aprender nosotros, decir, no, pensamos una cosa y no va a ser así, porque no están dadas las condiciones. Y bueno, es un proceso de conocimiento de la misma manera que lo describió Patricia en cualquier terreno, solo que yo siempre siento que esa realidad, ese pedazo de realidad me desborda. Salimos con la cabeza explotada, a veces angustiadas, a veces muy felices porque han sucedido cosas hermosas. Y bueno, todo eso hay que procesarlo, y la mejor manera es tomarse unas cuantas horas para escribir. Es un ejercicio que hasta lo necesitamos físicamente, y que a la vez compartimos inmediatamente cuando está más o menos listo con el resto del equipo, y podemos completar esa película de una tarde de taller. No, y ahí también, inclusive, esto de que se escuchaba en algunos tramos de las charlas, la teoría también, ¿no? Para poder entender a qué contexto uno va, con qué problemáticas se está enfrentando, y la cárcel es un ejemplo, porque uno puede ir y mirar, pero poder reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que significa ese dispositivo, ¿no? Sí. También. Sí, por supuesto, muchísimos teóricos han hablado de las cárceles, y hoy, bueno, un poco con lo que hemos escuchado en las jornadas, ¿no? Siempre hemos leído Foucault, Goffman, bueno, un montón de gente que se ha preocupado por este dispositivo de la modernidad, y siempre decimos las cárceles latinoamericanas, las cárceles entrerrianas, argentinas, tienen por supuesto, su propia identidad y la circulación de la información, de mercancías, de relaciones de poder, y también de espacios podríamos decir, liberados, que no sé si lo vio Foucault o quien lo haya visto, pero nosotros participamos de eso, y por supuesto que tenemos mucho para aprender, para contar también, y también como interiormente los grupos, como en todo grupo, bueno, se están disputando ahí lugares, solidaridades también, muy fuertemente. Y bueno, cómo ahí funciona, por supuesto que hay que
construir una teoría propia y de hecho la fuente protagónica son las voces y los cuerpos y las prácticas de las personas, insisto, no solamente las cárceles. Patricia, y volviendo un poco a la comunicación comunitaria, en este contexto, un poco vos decías, ese modelo de radios comunitarias, de comunicación comunitaria, está muy influenciado por una propuesta de la Iglesia Católica, de lo que eso significó. Ahora, ¿qué le aportó la universidad? ¿Qué cosas, pensándonos también como trabajadores, ¿no? Que vamos a la universidad a formarnos en un oficio que después tenemos que salir a un mercado laboral? ¿Qué le aporta? Bueno, mira, nosotros tenemos próximo a salir, ya en noviembre, diciembre, sale nuestro libro en el que se llama Hacer comunicación comunitaria desde la universidad. Ajá. Justamente responde a esta pregunta que vos me estás haciendo. Sale por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y es un trabajo de investigación que nosotros hicimos observando nuestras propias prácticas extensionistas durante 5 años o más, no me acuerdo. Y ahí lo que vemos es que nuestro trabajo ha ido muy de la mano del crecimiento de un paradigma que es el de la integralidad de funciones universitarias, en el cual que ha significado que la función de extensión universitaria, que siempre fue la hermana menor de la investigación, recibiera un poco más de presupuesto, estuviera un poco más incentivado, etcétera, etcétera. Esto nos ha permitido, de repente, construir lazos con actores sociales que de otra manera no tienen un vínculo con la universidad, y de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena para contribuir a que perciban sus derechos y ejerzan sus derechos, en este caso a la comunicación como un derecho humano, ¿no es cierto? Y me quedaba pensando un poco en lo que vos le habías preguntado antes a Lucre, sobre el aporte de la etnografía a este trabajo. También la formación en etnografía en este trabajo, ya en la cárcel, en una radio comunitaria, donde sea, nos aporta la posibilidad de ver, de intentar comprender la situación desde un enfoque que es holístico, como se suele decir, digamos, donde tiene tanto peso la emoción o el gesto de la persona, como una política que regula la institución, como los espacios, las fiestas. La conformación de los espacios, quiénes participan de las fiestas, cómo estás vos. No es lo mismo si vos venís de una determinada manera, qué tipo de vínculo construimos vínculos dialógicos, vínculos autoritarios. La etnografía nos proporciona un enfoque para comprender lo social en el que todo tiene un lugar para poder reconstruir el sentido de una situación, ¿viste? Entonces, nosotros cuando trabajamos... Va muy de la mano con la comunicación. Va muy de la mano y es como... se torna como muy necesario una vez que uno empieza a usarla, ¿no? Usarla sería como muy instrumental, pero una vez que uno se posiciona en ese lugar, en ese enfoque, ¿no? Para poder mirar todo, poder reconstruir el sentido que cada gesto tiene cuando estás en situación, ¿viste? Y entonces aprender. Como dice Rosana Guber, dice socializarnos en un universo social que no es el nuestro, ¿no? Como hacen los niños cuando aprenden a caminar, a hablar, etcétera, socializarnos. Nosotros un poco la etnografía nos sirve para eso, para socializarnos en cada uno de esos lugares, ¿no? Y un poco para finalizar, porque sabemos que ya nos estamos yendo, pero ustedes también se están yendo. Sí. Invítennos a la charla de esta tarde. Es a las 19, ¿no? Me parece. Sí, es a las 19, es un conversatorio que va a estar coordinado por Rosana Guber, que Rosana Guber, para quienes no la conocen, es un poco... ha sido la artífice de este espacio de las jornadas de etnografía, y va a estar, perdón que estoy buscando en el programa. Sí, estamos buscando nosotros también. El conversatorio se llama Trabajo de campo, señas particulares entre signos de pregunta. Señas particulares en el nordeste argentino. Ajá. Van a participar la doctora Carolina Gandulfo, de la Universidad Nacional de Corrientes, la doctora Marilyn Cebolla, de aquí de la UNAM,
y quien les habla por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que eso es a las 19 horas en el Zoom del edificio de calle Tucumán. ¿Del Juan Figueredo? Sí, creo que sí. Ahí por Colón. Sí. Por Colón, sí. De todas formas van ahí al edificio y pueden preguntar. Sí, acá dice, pero no tengo los lentes como para poder verlo. Sí, dice Zoom. Y ahí que dice edificio Juan Figueredo. De Juan Figueredo, exactamente, por Colón. Bueno, Patricia, Lucrecia, mil gracias por venir hasta el campus. No, porque, por favor, gracias por la invitación. Y bueno, y ahí vamos a seguir en contacto un poco para contar el trabajo que vienen haciendo y para nutrirnos, porque esto que vienen sistematizando, que es una de las grandes deudas que tenemos en muchos espacios, poder tomarnos el tiempo para sistematizar nuestros propios trabajos, así que los vamos a tomar de ejemplo en algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Patricia Fasano, Lucrecia Pérez Campos, acompañándonos. Ahí nos metimos un ratito en estas 10ª jornadas de etnografía y métodos cualitativos que se está desarrollando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y con esto nos vamos de este otro aire. Pedro Suaznávar en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, charlando con ustedes Alicia Rivas.